Saludos a todos. Vemos que ya os estáis conectando. Muchas gracias por vuestra participación en este webinar. Hoy concluimos este ciclo de seminarios web dedicados a la evaluación en tiempos del COVID-19 con un tema que a todos nos preocupa mucho en las actuales circunstancias, como es la corrección y la seguridad de las pruebas, y en este caso en concreto de las pruebas objetivas. La sesión de hoy estará a cargo del profesor José Luis Gaviria, al que todos los que hayáis seguido estos días los webinars habéis tenido la oportunidad de conocer, ya que ha sido la persona que se ha encargado de coordinar y de dirigir este ciclo de webinars. José Luis Gaviria es catedrático de Métodos de Investigación en Educación en el Departamento de Investigación y Psicología de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Es experto en evaluación de sistemas educativos, especialmente en aquellas cuestiones relativas a los problemas de medida y análisis de datos asociados a esas evaluaciones. Es editor jefe de la revista Educación, que es una de las principales revistas del área de la educación que cuenta con factor de impacto internacional. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Pedagogía y también ha sido el director del Grupo de Medida y Evaluación del Sistema Educativo, el Grupo MESE, al cual pertenecemos todos los ponentes que hemos estado con vosotros estos días y que actualmente dirige la profesora María Castro. José Luis también ha asesorado en materia de educación a diferentes organismos autonómicos, nacionales e internacionales. En definitiva, podríamos decir muchas cosas de José Luis, pero lo mejor de todo va a ser escucharle. Así que, sin más, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Esther. Efectivamente, hoy vamos a hablar de la corrección y la seguridad en las pruebas objetivas y quiero comenzar haciendo una precisión, porque en la sesión del lunes, al hilo de una pregunta en el chat, transmití la idea de que es posible ver las respuestas correctas en una prueba objetiva cuando se administra con Moodle. A posteriori, en el vídeo de la sesión ha habido varios comentarios al respecto y quiero dejar bien claro que esto no es así. Yo quería sugerir una solución para las plataformas en las que esto pueda ocurrir, pero, en fin, un desliz de mi lengua, deslicé la idea de que en Moodle también pasaba. Fue un lapsus lingüe y, por tanto, insistiré sobre este punto más adelante porque quiero que quede bien claro. En la evaluación online asumimos muchos riesgos, indudablemente, pero con Moodle al menos este riesgo no es uno de ellos. De hecho, yo mismo hice la prueba para ver si se guardaban las respuestas correctas en el código HTML de la página de Moodle y no es así. De todos modos, en Moodle incluso tenemos la opción de evitar que se pueda ver el código HTML de la página. Cuando editamos los ajustes del cuestionario, hay una opción que es restricciones extra sobre los intentos. De hecho, hoy lo veremos seguramente un par de veces. Bueno, pues dentro de esa opción elegimos la opción ventana emergente con alguna seguridad JavaScript y ya no se puede inspeccionar el código. Pero repito que aunque no usásemos esta opción, allí no aparece en la página web de las preguntas, no aparece la información sobre la respuesta correcta de las preguntas, al menos en Moodle. En otras plataformas es posible que sí y desde luego eran los que nos queríamos referir el otro día. Pero en fin, en cualquier caso eso fue, como digo, una imprecisión que afortunadamente la podemos resolver. Bueno, vamos a empezar entonces nuestra presentación justamente hablando de este tema, de la corrección y seguridad de pruebas objetivas online. Empezaré primero con la corrección. Lo que quiero comentar es que tanto con Moodle como con Google Forms o Microsoft Forms, todos ellos son unas muy buenas herramientas para la presentación de pruebas objetivas. Sin embargo, para corregir y analizar las pruebas, es decir, las respuestas de los alumnos, digamos que nos encontramos con algunas limitaciones, por lo menos para aquellos que estamos acostumbrados a trabajar en un contexto presencial y que, bueno, pues manejamos con mucha libertad y digamos que con mucha soltura, por los resultados de las respuestas de nuestros alumnos. Para la corrección, por ejemplo, cuando queremos penalizar errores, esto se puede hacer en Moodle, al menos en la versión 3.4 es posible penalizar las respuestas incorrectas. Sin embargo, en Google Forms y en Microsoft Forms esto no es posible, al menos de momento, o por lo menos lo que yo he visto no es posible corregirlo. Y entonces hay muchos profesores que quieren realmente corregir digamos que la adivinación por azar, es decir, la respuesta correcta por adivinación. Bueno, pues esto vamos a sugerir hoy una forma de cómo hacerlo, incluso en estas plataformas Google Forms y Microsoft Forms que no permiten hacerlo. Aunque todo lo que vamos a decir hoy es aplicable a Moodle, me refiero a la solución que vamos a dar a Google Forms y a Microsoft Forms, realmente vamos a estar hablando casi todo el tiempo de Moodle porque, bueno, es la plataforma que nosotros usamos en la Universidad Complutense
yo es la plataforma que uso siempre por defecto, continuamente, no solamente en este momento de problemas con el COVID, sino continuamente lo he utilizado en evaluación y yo puedo decir que a toda satisfacción. En cuanto al análisis, no es posible hacer análisis detallado de las alternativas, aunque es cierto que bueno, pues realmente Moodle nos presenta especialmente alguna información bastante interesante. Ahora es imposible que un programa de este tipo, una plataforma de este tipo, nos dé la información especializada que otros programas que están dedicados al análisis de pruebas psicométricas pueden hacer. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que no hay información detallada, por ejemplo, de las características técnicas de la prueba. Por ejemplo, no podemos hablar del error típico de medida, ni podemos hablar, por ejemplo, de la fiabilidad. Y en concreto, ninguno de los tres posibilita la ejecución de procedimientos de detección de copia, de lo cual hablaremos hoy, bueno, pues durante esta sesión. ¿Qué solución podemos tener? Bueno, tanto si estamos utilizando Google Forms o Microsoft Forms y deseamos penalizar los errores, o estamos trabajando con Moodle y queremos analizar los ítems para poder mejorar la prueba para el futuro, una solución es utilizar estas plataformas para presentar la prueba y usar luego un programa externo para calificar el examen y analizar los ítems. Bueno, esa es la opción que se propone aquí. Bueno, para este fin se puede usar un complemento. Bueno, hay muchos programas en el mercado, desde luego. Pero yo voy a presentar aquí un complemento de Excel que ha desarrollado un tal José Luis Gaviria y que es de distribución gratuita. Esta es digamos que seguramente la característica más importante de esta herramienta es que es gratuita, todo el mundo la puede acceder y se puede acceder a este programa a través de esta dirección que ven ustedes aquí ahora mismo en la pantalla. Aquí ven también un banner donde se puede descargar. Bueno, si mucha gente accede simultáneamente a descargarlo, a lo mejor da algún problema de saturación, pero bueno, en fin, en cualquier caso va a estar ese enlace allí durante mucho tiempo y, por tanto, se podrá utilizar. Y entonces lo que vamos a hacer es, por tanto, presentar una solución para poder analizar los datos con corrector, aunque la aplicación de la prueba se haga con Moodle o con Google Forms o con Microsoft Forms. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Bueno, pues para hacer uso de esta solución hay que hacer de momento una pequeña estratagema. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Pues se debe porque estas tres plataformas, cuando exportan las respuestas de los alumnos, las exportan en un formato que es muy interesante, muy útil para, digamos, intercambiar información con los alumnos acerca de qué tal han hecho, etcétera, pero cuando queremos analizar datos es un poco inconveniente. Entonces, lo que necesitamos es convertir lo que exporta tanto Moodle como Google Forms como Microsoft Forms, que en este sentido los tres exportan exactamente lo mismo, a un formato mucho más convencional que permita más flexibilidad en los análisis y en las representaciones gráficas. Bueno, y en el siguiente vídeo se explica cómo hay que proceder para hacer uso de esta opción. Lo presentamos en vídeo porque realmente si no tardaríamos mucho tiempo en ver la presentación, en fin, y no queremos, bueno, pues entretener demasiado tiempo con esto. Vamos a ver entonces ahora el vídeo. Para hacer uso de esta solución hay que hacer de momento un pequeño truco. Esto se debe a que el formato en el que Moodle exporta las respuestas es realmente muy farragoso. El hecho es que Moodle no exporta un código numérico o alfanumérico por cada respuesta del alumno, sino el texto completo de las respuestas. De hecho, el formato es este que estamos viendo aquí, en una hoja de Excel. Bueno, pues está en general bien, pero el único problema es que aquí donde tendrían que aparecer los códigos de las alternativas, de las respuestas que han dado los sujetos, aparece todo el texto de la respuesta que ha dado cada sujeto. Esto que para verlo y para a lo mejor discutirlo con los alumnos está muy bien, sin embargo, para analizarlo con un programa de cálculo es muy inconveniente. Entonces tenemos que utilizar un pequeño truco que es el que vamos a ver ahora mismo. Realmente el programa que vamos a utilizar, el programa Corrector 3.1, tiene una opción, aquí la tenemos, para convertir de Moodle a Excel, es decir, que esto lo puede convertir en los códigos alfanuméricos que nosotros necesitamos. Es decir, lo que necesitamos es que aparezca, pues para la alternativa 1 aparezca un 1, para la alternativa 2 un 2, así, etcétera. El objetivo de lo que vamos a hacer es conseguir una página como esta que tenemos aquí ahora mismo, que actúa como plantilla. La primera fila no es más que la descripción de cada campo, pues apellidos y nombre de los sujetos, etcétera. A partir de aquí ya empieza la respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3. Y en esta hoja, lo característico, lo peculiar de esta hoja es que en la primera alternativa realmente lo que están son las respuestas correctas,
las respuestas correctas a cada una de las preguntas y en las siguientes líneas, en las siguientes 4 líneas, esto se trata de una prueba que tiene 4 alternativas de respuesta, cuál es el contenido de cada una de las alternativas. Estos son el contenido de las alternativas tal y como las exporta Moodle. Podríamos nosotros meter el texto directamente cuando creamos la misma pregunta, podríamos introducir el texto de las alternativas en una hoja como esta. El problema es que hay alternativas, por ejemplo, que pueden tener fórmulas. Las fórmulas en Moodle se introducen utilizando una convención que es TeX o LaTeX, es una variante de LaTeX. Si estamos generando nuestro documento con las preguntas en Word, no es el mismo formato y hay que hacer algunos pequeños cambios. Entonces, para mayor seguridad, lo mejor es exportar las respuestas, las alternativas, exportarlas a Excel y tomarlas aquí, es decir, generar la plantilla con el propio programa Moodle. Bueno, vamos a verlo, es mucho más fácil hacerlo que explicarlo. En primer lugar, lo que vamos a hacer va a ser entrar en el cuestionario y lo vamos a configurar. Tenemos que tener bien claro que son 2 configuraciones distintas. Una para configurar la plantilla, para generar la plantilla, y la otra para obtener las respuestas de los alumnos. Es decir, cuando ya el cuestionario se presenta como un examen a los alumnos. Primero, entramos entonces en el cuestionario y a continuación vamos a editar ajustes. Y entonces, en primer lugar, vamos a la opción de calificación y aquí vamos a decirle que los intentos permitidos sean sin límite, porque tenemos que generar tantos intentos como alternativas más la plantilla, más la clave de respuesta correcta. Luego vamos a comportamiento de las preguntas y en comportamiento de las preguntas elegimos ordenar al azar las respuestas, elegimos no, porque necesitamos que salgan las respuestas en el orden que las hemos introducido, elección 1, elección 2, elección 3, etcétera. Y una vez que hemos hecho esto, ahora tenemos que contestar cada una de las preguntas. ¿Pero cómo hay que hacerlo? Es muy importante que nos pongamos en modo estudiante, porque cuando lo vemos en el modo previsualización no se guardan las respuestas. Por tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro rol a estudiante. Y ahora sí ya podemos reintentar el cuestionario. Entonces, el orden correcto sería el primer intento va a ser el de las respuestas correctas. Esta es la 3. En la siguiente es la 3 también, etcétera. En el segundo intento elegimos ahora la primera opción de cada pregunta. Siempre la primera opción. Por eso es muy importante que las preguntas se presenten en el mismo orden siempre y que las alternativas de respuesta estén también en el mismo orden, que no estén aleatorizadas, porque si no, bueno, pues no podríamos hacer la codificación de modo correcto. Y la 20. Terminar intento. Cuando terminamos el intento, entonces le damos enviar a todo y terminar, enviar todo y terminar, y así hasta que llegamos a la última pregunta con la última alternativa. Y ya tenemos todas las respuestas y la plantilla está preparada para ser generada. Ya hemos contestado al cuestionario de esta manera, es decir, el primer intento son las respuestas correctas, segundo, tercero, cuarto y quinto intento son la primera, segunda, tercera y cuarta alternativa de cada ítem respectivamente. Entramos aquí en la opción de configuración y podemos ir a ver respuestas detalladas. Y entonces en respuestas detalladas tenemos aquí bueno, pues efectivamente esas respuestas que hemos dado. La primera de ellas es la plantilla, como podemos ver, aquí aparecen marcadas cuáles son las respuestas correctas y en este caso, por supuesto, todas las respuestas son correctas. En el segundo caso son solo la primera alternativa en cada pregunta y así sucesivamente. Bueno, una que tenemos hecho esto, ya podemos exportarlo. Tenemos la opción de exportarlo en el formato Microsoft Excel. Abrimos el archivo de Excel. Bueno, y aquí tenemos la hoja que vamos a utilizar como plantilla en nuestra transformación. Entonces, la idea es que una vez que hemos exportado la plantilla, lo siguiente
lo siguiente que vamos a hacer es aplicar nuestra prueba a nuestro grupo de alumnos. Entonces, nuestros alumnos van a dar todas sus respuestas y van a generar un archivo, digamos, un conjunto de respuestas exactamente igual que las que hemos visto antes. Es decir, para cada alumno tendremos para cada pregunta el literal completo de la respuesta que haya proporcionado. Bueno, entonces lo que hacemos es descargar esto y vamos a ver entonces cómo continuamos otra vez. Vamos a ver con el siguiente vídeo cómo lo hacemos. Una vez que hayan contestado todos los alumnos, lo que tenemos que hacer es exportar sus respuestas. Esto lo hacemos en respuestas detalladas usando el formato de Excel. Buscamos Microsoft Excel y exportamos los datos exactamente igual que hemos exportado la plantilla. Pulsamos descargar y lo hacemos. Guardamos entonces nuestras respuestas, por ejemplo. Una vez que hemos exportado los datos desde Moodle hasta Excel, abrimos el archivo de datos correspondiente, importamos la hoja que contiene la plantilla que hemos generado antes. Corrector es un complemento de Excel, aparece como una pestaña más entre todas las opciones de Excel. Entonces pulsamos sobre corrector y aquí en la sección de preparación de datos tenemos una opción que es Moodle a Excel. Pulsamos aquí sobre este botón, por tanto, y nos aparece esta ventanita. En ella tenemos que indicar por una parte el nombre de la hoja de datos y en la otra tenemos que tener la plantilla que hemos generado. Podemos elegir, por supuesto, aquí la hoja que corresponda, pero el programa por defecto va a asumir que la hoja en la que nos encontramos es la hoja donde tiene el nombre de datos. Seleccionamos en primer lugar la columna que corresponde a la primera pregunta. También elegimos la fila, porque a veces el archivo puede tener cabecera o puede empezar más abajo, en fin, como sea. Elegimos la fila donde comienzan los datos. Y a continuación lo que hacemos es elegir la hoja donde tenemos la plantilla que hemos generado antes, que es esta de aquí. Elegimos la columna que corresponde a la primera pregunta y en esta otra opción elegimos la fila que corresponde a la primera línea, que en este caso es la clave de respuestas correctas. Y en la primera línea corresponde a la clave de respuestas correctas. Cuando pulsamos el botón aceptar nos pide confirmación de que es así, le decimos que sí y entonces aquí ya nos avisa que está convirtiendo los datos de Moodle a Excel y rápidamente va a crear una hoja que contiene los datos, que es esta hoja que aparece aquí, y otra hoja que es la hoja clave, que es la que se utiliza para analizar los datos con corrector. Habitualmente nosotros tenemos que generar esta hoja, pero en fin, en este caso esta opción del programa genera la hoja ya para nosotros, nos lo da todo preparado para analizar los datos. De hecho, aquí en esta línea, en la línea 3, que es donde corresponde la línea que corresponde a la clave de respuesta correcta, ya ha introducido los códigos de cada una de las respuestas a cada una de las preguntas. Y en esta hoja nueva que he creado, la hoja 3, es la hoja de datos. Bueno, pues ya no nos queda más que analizar este conjunto de datos. Por comodidad voy a cambiarle el nombre de la pestaña para recordar qué es lo que tenemos aquí. No tenemos que hacer nada más que pedirle que nos califique las respuestas. Vamos a la opción corrector y entonces en la calificación de pruebas elegimos calificar prueba objetiva. Por defecto la hoja que se toma como entrada es la hoja sobre la que nos encontramos, la hoja activa en ese momento. Se pueden analizar más de un grupo simultáneamente, pero en este caso no tenemos más que un grupo. El programa nos sugiere ya los nombres de las hojas de resultados, en este caso se va a llamar datos, examen, final, calificación, y tenemos la opción de penalizar o no los errores. Si pulsamos en esta opción, por cada error se descontará 1 partido por el número de alternativas menos 1. Si queremos ver los detalles de cálculo, bueno, pues hacemos clic sobre esta casilla de verificación y entonces nos va a dar los resultados, de hecho, de cada sujeto y en cada ítem, si respondió correcta o incorrectamente, y la puntuación que se le asignó, un 1 en el caso correcto, o por ejemplo si penalizamos pues será menos 0,33 en este caso, en el caso incorrecto. Podemos modificar el título y el subtítulo y podemos también cambiar la nota máxima sobre la que se calificará. Por defecto tiene puesto 10, pero podría ser sobre 100, en fin, lo que queramos. Damos a aceptar y el programa nos proporciona en esta hoja pues ya toda la información detallada para cada sujeto. Nos dice el número de aciertos que ha tenido, el número de errores, el número de emisiones.
Esta puntuación que tenemos aquí es la que corresponde a los 25 aciertos de este sujeto menos sus 22 errores dividido por el número de alternativas menos 1. Como eran 4 alternativas, por tanto es 22 partido por 3. 25 menos 22 partido por 3, total 17,67. Esta puntuación es sobre 50. Y la calificación, la nota máxima sobre la que valoramos es sobre 10, por tanto esta puntuación equivale a 3,5. Y esta es la información para cada sujeto que nos proporciona el programa. Por supuesto, como estamos penalizando los errores, cabe la posibilidad de que hay sujetos que tienen puntuaciones negativas, como este de aquí, que tiene 10 aciertos y 40 errores. La puntuación que le corresponde es menos 3,33 y sobre la nota máxima es menos 0,7. Por supuesto que lo que hacemos es transformar esas puntuaciones a 0. Todas las que estén por debajo de 0 se convierten en 0 y ya está. Lo último que haríamos sería importar otra vez estos datos al campus para comunicar a los alumnos los resultados y con esto ya hemos terminado el proceso de calificación. La siguiente cosa que podemos querer hacer es analizar la calidad de los ítems que hemos construido y en general la calidad de la prueba que hemos hecho. Esto es muy importante para cuando queremos aprovechar una de las virtualidades más importantes de las pruebas objetivas, y es que, a diferencia de las pruebas de ensayo, el trabajo que hacemos para preparar una prueba objetiva es acumulativo de alguna manera. Las preguntas de una prueba objetiva se pueden guardar para más ocasiones, por supuesto teniendo cuidado de que no se repitan de una manera descontrolada, digamos, las preguntas que estamos utilizando año tras año, por ejemplo. Bueno, pero es posible volver a utilizar preguntas que se han utilizado en convocatorias anteriores, pero es muy importante que sean de calidad, y esto quiere decir que tenemos que analizar nuestros ítems y asegurarnos de que los ítems son de calidad, que tienen alternativas de calidad y, por tanto, que son, digamos, utilizables. Y en caso contrario, pues que nos pueda sugerir el programa cómo podemos pues mejorarlo. Entonces, en el siguiente vídeo vamos a ver cómo hacemos el análisis, por tanto, de la prueba. El programa Corrector nos ofrece muchas opciones de todo tipo, muchas utilidades de cálculo, pero seguramente una de las virtualidades más importantes es que nos permite analizar nuestra prueba, en general nuestros bancos de ítems, para determinar su calidad y para ver si hay algún aspecto que sea mejorable y si algún ítem debiera eliminarse de la prueba. Para analizar los ítems nos situamos en primer lugar en la hoja de datos y seleccionamos la opción Análisis de ítems. Tenemos varias opciones. Nosotros vamos a utilizar ahora la de ejecutar solo teoría clásica de los test. Si le decimos que queremos representar gráficamente los ítems, pulsamos el botón aceptar y aquí abajo nos va indicando el programa la fase en la que se encuentra. Y nos proporciona entonces varias hojas con información muy interesante respecto a nuestra prueba. En primer lugar, podemos ir a la hoja Análisis de la prueba, donde tenemos un resumen. Y aquí podemos ver que nuestra prueba tiene una fiabilidad de 0,88, que es una fiabilidad muy buena. Nos dice también cuál es la facilidad media del conjunto de los ítems y nos dice también cuál es la correlación biserial puntual media, 0,37, que también es un valor bastante bueno. Si vamos a la hoja de ítems, aquí tenemos información detallada de cada ítem. Cada línea corresponde a un ítem y tenemos en primer lugar la facilidad, es decir, la proporción de respuestas correctas. Cuando aparece un color aquí, nos indica que se aparta algo de la normalidad. En este caso, los valores de la facilidad habitualmente se espera que estén comprendidos entre 0,3 y 0,8. Si está por debajo de 0,3 o por encima de 0,8, pues nos lo marca con este color azul. Luego nos dice la correlación biserial puntual del ítem. También, si el valor es igual o menor que 0,20, pues también nos marca ese valor, como es este caso, que es 0,1956, está ligeramente por debajo de 0,20, por tanto lo marca en amarillo. En este bloque de columnas tenemos la proporción de respuestas a cada una de las alternativas del ítem. Esto lo podremos analizar ahora con más detalle. Queda remarcada la alternativa que es la clave, que corresponde con este valor que está aquí. Y en el bloque siguiente de columnas aparece algo importantísimo, que es la correlación biserial puntual de cada una de las alternativas con el total del test.
En el caso de que haya algún valor no esperado, por ejemplo, en este caso la correlación biserial puntual de la clave, que es la alternativa 3, es 0,1950. Sin embargo, la alternativa 2 tiene una correlación biserial puntual superior, por eso está marcado con este color. Hay algunos ítems que a propósito hemos modificado la clave para que sea incorrecta, por ejemplo, el ítem 5. En el ítem 5, la alternativa que está marcada como la clave es la alternativa 1. Que tiene una correlación biserial puntual de 0,02. Sin embargo, la alternativa 2 tiene un valor superior, 0,10 como valor de la correlación biserial puntual. Es más claro, por ejemplo, en otros ítems como el ítem 10, la pregunta 10. En la pregunta 10, la que está marcada como alternativa correcta, como clave, es la alternativa 1, que tiene una biserial puntual de menos 0,17. Sin embargo, la alternativa 3 tiene una correlación biserial puntual de 0,40. Claramente esto está diciendo los sujetos que tienen mayor puntuación en el total del test piensan que la clave, es decir, que la respuesta correcta es la alternativa 3. Esto nos indica que probablemente tenemos un error en este ítem. Toda la información correspondiente a la dificultad, que es la dificultad o facilidad, que es la característica más importante de los ítems, y la correlación biserial puntual, que es son las dos características más importantes, vienen resumidas completamente en un mapa, llamamos mapa de Gulliksen, que es este que tenemos aquí. Realmente Gulliksen nunca creó un mapa exactamente igual, pero le llamamos así porque fue el primero en sugerir que se hiciera una representación de la simultánea de la facilidad y de la correlación biserial puntual de cada ítem. En este mapa tenemos una zona, que es la zona que está marcada en verde, que es la zona objetivo. Es conveniente que la mayor parte de los ítems estén en la zona objetivo. Si están en la zona azul, quiere decir que son o excesivamente fáciles, como estos de aquí, o excesivamente difíciles, como estos otros de aquí. Sin embargo, esta distribución de ítems, tal y como la tenemos ahora, no está mal. Es decir, en cualquier prueba es conveniente que haya un bloque muy grande, el bloque mayor de ítems que estén en esta zona, algunos ítems que puedan contestar todos los sujetos, por baja que sea su capacidad, y algunos otros ítems que sean muy difíciles y que solo puedan contestar los sujetos que tienen mucha más preparación o mucha más capacidad. Esta otra zona es la zona roja, la zona de exclusión, donde están los ítems, como hemos visto, que tienen correlación biserial puntual negativa. Este gráfico es activo, quiere decir que si pulsamos la tecla control y simultáneamente hacemos clic con el botón izquierdo en algún apartado de la leyenda, como aquí quitar etiquetas, quitamos las etiquetas de todos los ítems. Esto nos permite, por ejemplo, ahora identificar, por ejemplo, estos ítems de aquí con más claridad. Pulsando sobre él me dice que esta es la pregunta 8. Si pulso otra vez, tenemos la información de cuál es su facilidad, que es 0,5091, y su correlación biserial puntual, que es 0,1125. Bueno, pues lo mismo con estos otros ítems. Esta zona de aquí es una zona de correlación biserial puntual baja. No es lo más deseable. Es decir, estos tres ítems, este otro de aquí también, la pregunta 1, debiéramos revisarlos y, a ser posible, mejorarlos. Estos tres de aquí, por supuesto, tendríamos que eliminarlos directamente. Si pulsamos otra vez sobre ir a índice, nos envía el programa directamente a esta hoja de índice donde tenemos todas las hojas que ha generado el programa, y pulsando sobre el nombre de cualquiera de ellas vamos directamente. Un aspecto importantísimo de este programa es la información que nos proporciona respecto de las alternativas. Por ejemplo, aquí tenemos cada uno de los ítems, la proporción de respuestas a cada una de las alternativas, alternativa 1, 2, 3, etcétera. Está marcado con un borde especial la alternativa correspondiente a la clave, a la respuesta correcta. En el caso de que alguna de las alternativas presente una proporción de respuestas menor a lo esperado por azar, es decir, cuando un sujeto no responde a la clave, se espera que su respuesta vaya aleatoriamente a cualquiera de las tres alternativas restantes, si es que el ítem funciona adecuadamente. En caso contrario, pues el programa nos avisa de que algo pasa. Por ejemplo, en este ítem, en la pregunta 10, que bueno, de hecho ya sabemos que la clave de este ítem está mal, porque realmente la clave es la 3, aunque está marcada la 1, el programa nos avisa de que las alternativas 2 y 4 tienen una proporción de respuestas por debajo de lo esperado por simple azar. Si fuésemos a este ítem, a la pregunta 10, entonces, si realmente la alternativa correcta fuese esta, lo que veríamos es que hay una alternativa, la alternativa 3, que a
atrae un montón las respuestas de los alumnos que no han contestado la respuesta correcta. Lo que ocurre es que las alternativas 2 y 4 tienen una proporción de respuestas muy por debajo de lo que cabría esperar por simple azar. Esto quiere decir que estas alternativas no están funcionando adecuadamente, no son buenos distractores. El efecto de esto sería que este ítem acabaría funcionando como un ítem con solamente 2 alternativas de respuesta, que son la clave y esta otra alternativa. Sería que este ítem acabaría funcionando como un ítem con solamente 2 alternativas de respuesta, que son la clave y esta otra alternativa. Muy bien, vale, entonces ya hemos visto de una tirada cómo hemos podido calificar, cómo hemos podido analizar los ítems, y el siguiente tema que nos vamos a plantear es justamente, ya lo hemos visto, el análisis de los ítems, vamos a ver la seguridad en la evaluación online. Este es probablemente una de las cuestiones que más nos preocupan. Evidentemente, la mejor protección contra la copia, podríamos decir que sería la propia conciencia moral de los alumnos, vamos a decirlo así. Del mismo modo que nuestra cultura está interiorizado que no se puede robar o que no se debe robar o agredir al prójimo, nadie presume de ello, aunque hay gente que lo hace, pero lo que quiero decir es que socialmente no es una conducta aceptada. Debería estarlo también la conciencia de que la integridad académica es una parte importante del comportamiento esperado de cualquier alumno. Pero tal vez somos demasiado tolerantes o indulgentes con estas prácticas. Y es habitual oír a un alumno presumir, yo lo he visto, es decir, he tenido alumnos que me presumían de que habían copiado en un examen, naturalmente no en el mío, pero que habían copiado en un examen o que habían hecho chuletas, que decimos en España, o acordeones, que dicen en México, pero sería muy raro oír al mismo alumno presumir de que ha robado a un compañero o a un profesor. Es decir, está claro que son valores que no están distribuidos de la misma manera. La verdad es que mientras que esto no cambie, y quién sabe si esta crisis a la que nos enfrentamos no traerá cambios académicos inesperados, tenemos que tomar algunas medidas para tratar de dificultar o, si no, impedir la copia y otras conductas inadecuadas. La verdad es que bueno, pues para esto debemos plantearnos qué estrategias de seguridad tenemos. Bueno, ya vimos ayer que cuando tenemos exámenes con preguntas de respuesta corta, la situación respecto a la seguridad es muy similar a la de las pruebas objetivas, porque en el fondo incluso la corrección se hace de manera similar. Sin embargo, en las preguntas de ensayo o composición o problemas o casos prácticos es bastante más complicado, digamos, tomar medidas para evitarlo. Y nos decían ayer, y yo creo que era una buena sugerencia, que el secreto está en el diseño de las propias pruebas, que cuanto más alto sea el nivel cognitivo evaluado en los exámenes, en las pruebas de ensayo, en las pruebas abiertas, pues de algún modo más difícil será que se produzca copia o que no podamos detectarla, que eso es otro tema también importante. Si nuestro examen exige del alumno no solo una reproducción literal de los contenidos, sino una elaboración personal, sino la aplicación de su propia experiencia o de su conocimiento a la resolución o de su ingenio a la resolución de una situación determinada, podemos valorar más fácilmente si se trata de una respuesta original o si de algún modo está compartida con otros. Naturalmente, no siempre es fácil hacer esto en todas las materias. Esto es así, hay que reconocerlo y, bueno, pues cada cual tenemos de algún modo que tratar de resolver esto. Bueno, y en las pruebas objetivas, entonces, ¿qué podemos hacer? En las pruebas objetivas, digamos que tenemos dos momentos en los que plantearnos la seguridad. Por una parte tenemos antes de la prueba, qué consideraciones tenemos que hacer antes de la prueba, y por otra parte hablaremos de después de la prueba, qué pasa después de la prueba. Bueno, antes de la prueba, lo primero es que tenemos que, digamos, que reflexionar respecto a los niveles de riesgo que tenemos, vamos a decirlo así. Por ejemplo, no es lo mismo el riesgo de copia que tenemos en un grupo muy numeroso de alumnos, un grupo con 80 alumnos, que en un grupo pequeño, en un grupo de máster, en un grupo de último curso de carrera, lo que sea, es una optativa, un grupo que es, digamos, relativamente pequeño. El riesgo no es el mismo en uno y en otro. También, por ejemplo, el tiempo previo de relación del profesor con los alumnos. ¿Cómo ha sido ese tiempo? ¿Ha sido durante mucho tiempo o ha sido una relación muy breve en la que no ha habido casi posibilidad de establecer relaciones personales? En este sentido, ¿conocemos a los alumnos algo más que solo de vista
o los vemos por el pasillo y no sabemos si son de este año o del año pasado, que puede pasar porque tenemos grupos numerosos y simplemente con pocas horas de clase a la semana o muy concentradas, en fin, y es difícil recordar a todos los alumnos. O a lo mejor es lo contrario, hemos tenido tutoría con muchos o con todos los alumnos y los conocemos incluso por su propio nombre. O, por ejemplo, también la extensión del temario. Es un temario muy extenso y es una asignatura, digamos que muy importante en la carrera, o realmente es una asignatura más bien complementaria en la que los alumnos, o que no tiene un temario excesivamente extenso y que los alumnos no lo consideran como una cuestión crítica. Bueno, todo esto hay que considerarlo. Y una vez que consideremos eso, tenemos que tomar algunas medidas. Primero, tenemos que calcular muy bien el tiempo necesario para la prueba. Se nos dijo ya el lunes y el martes que de media 1 minuto por ítem es una medida bastante aproximada. Si permitiésemos revisión, se suele aconsejar que se deje al final de la prueba como 5 minutos, si la prueba es más o menos corta, o 10 minutos si la prueba es bastante larga, para revisar. De media, bueno, en concreto, si no se permite la revisión, que esto ahora lo veremos en la presentación secuencial, debiéramos dejar al menos 1 minuto 15 segundos, 1 minuto 20 segundos por ítem para que los alumnos estén seguros de cuál es su respuesta si quieren dar respuesta. Otro elemento, bueno, como ven, estas cosas que propongo son, digamos, en orden creciente de seguridad. Otro elemento sería permitir solo un intento para el cuestionario. Es evidente que si cuando termina el cuestionario dejamos que el alumno vuelva a repetirlo, bueno, pues claramente, o simplemente que lo revisen. Aunque no permitamos otro intento, que revisen las preguntas, es más fácil que compartan las respuestas correctas con otros compañeros. Un elemento añadido de seguridad es, por ejemplo, que las preguntas se presenten de forma aleatoria. Esto todas las plataformas nos lo permiten hacer, tanto Microsoft Forms como Google Forms como Moodle nos permiten presentar las preguntas en orden aleatorio, de tal modo que sea más difícil que 2 alumnos en el mismo momento estén respondiendo a la misma pregunta. Esto ayuda bastante. Y ya también, si encima conseguimos o hacemos que las alternativas dentro de cada pregunta se presenten de forma aleatoria, digamos que las probabilidades de que los alumnos compartan información pues van disminuyendo. Decimos que es imposible garantizar al 100% la seguridad, pero desde luego todo esto va disminuyendo. Hay 2 elementos que son algo más delicados y que me gustaría, en fin, dejarlo bien claro. Si dejamos solo que se presente una pregunta por página, es más difícil también que los alumnos puedan compartir información a través de cualquier medio, de WhatsApp, lo que sea. Es más difícil si solo tienen una pregunta por página. Sin embargo, esto parece que carga el sistema, carga la plataforma y entonces, bueno, pues corremos el riesgo, si todo el mundo lo hace simultáneamente, pues corremos el riesgo también de que se produzcan fallos o interrupciones. Lo recomendable, por tanto, es que no haya muchas preguntas por página, también para evitar que haya unos periodos de interacción demasiado largos y que el alumno pueda ser expulsado de la plataforma y que tenga que volver a entrar. El extremo sería, como digo, una pregunta por página. Y el ideal a lo mejor pues es 2 o 3 preguntas por página, pero no más. Y el último elemento que es absolutamente, digamos, de máxima seguridad es la presentación secuencial, ya lo he mencionado. Es decir, una presentación en la cual los alumnos no pueden volver atrás, no pueden volver a corregir las respuestas que han dado anteriormente. Esto, naturalmente, implica que tenemos que avisar a los alumnos con mucha antelación. No basta con avisarlo 1 hora antes del examen. Los alumnos tienen que saber que no va a haber posibilidad de revisar, que va a ser la presentación secuencial. Tienen que saber lo que significa y, a ser posible, tienen que haber hecho alguna prueba también, algún examen de prueba, algún examen viejo que tengamos o con preguntas trivial, no importa, pero lo importante es que vean cómo funciona y que efectivamente no pueden volver para atrás. Esto es muy importante. Bueno, hay quien dice que esto a los alumnos les puede producir estrés. Bueno, yo hago siempre la broma de que a los profesores nos produce, sin embargo, mucho estrés la posibilidad de que los alumnos nos puedan copiar. Entonces, pues va lo uno por lo otro. En fin, cada profesor debe valorar hasta qué punto debe tomar unas medidas u otras. Bueno, pues todo esto, ¿cómo se hace? Esto es lo que vamos a ver, por tanto, en el siguiente vídeo. ¿Cómo administramos la seguridad en la prueba objetiva? Para establecer las condiciones de seguridad en orden ascendente, es decir, cada vez más restrictivas en la aplicación de un cuestionario, hay varias opciones que nos interesa seleccionar. La primera es que las alternativas dentro de cada pregunta se ordenen al azar. Vamos a ver cómo hacemos esto. Vamos a prueba objetiva. A continuación vamos a editar cuestionario. Esto lo podemos haber hecho cuando hemos realizado el cuestionario,
que es lo siguiente, que es determinar en cada pregunta que deben barajarse las respuestas. Esto lo tenemos que tener marcado en cada pregunta del cuestionario. Le damos guardar cambios y comprobamos que en cada pregunta del cuestionario lo tenemos igual. Barajar las respuestas. Pulsamos guardar. Otro elemento muy importante es reordenar las preguntas al azar. Antes de salir de aquí, de editar el cuestionario, dejamos esto marcado, esta casilla de verificación marcada. Lo guardamos y para que la opción de barajar las alternativas dentro de cada ítem esté funcionando, tenemos que especificarlo también en los ajustes generales del cuestionario. Vamos a ver esto. Vamos ahora a prueba objetiva otra vez y vamos a editar ajustes. Entonces, a continuación, vamos marcando lo primero para que no se nos olvide, es comportamiento de las preguntas. Tenemos que tener seleccionado ordenar al azar las respuestas. Es muy importante que aquí esté marcado sí. Y ya de paso dejamos marcado también comportamiento de las preguntas, retroalimentación diferida. De esta manera no se muestran las preguntas ni las respuestas durante la realización del ejercicio por parte de ningún alumno. Y luego ya en orden vamos a determinar la temporalización. Vamos a establecer en primer lugar en qué fechas y horas estará abierto el cuestionario. Hacemos clic aquí, entonces seleccionamos la fecha en la que vamos a realizar el examen, por ejemplo 1 de junio, y la hora 18:30, y establecemos hasta qué hora queremos que esté abierto el cuestionario. Por supuesto tendrá que ser el mismo día y una hora posterior a la que hemos elegido. Por ejemplo, para seguridad, aunque solo va a durar una hora el examen, para que no se cierre el campus o el examen a ningún alumno si hubiera empezado algo más tarde, establecemos esta hora. Pero es importante entonces que establezcamos aquí cuál es el límite de tiempo que va a tener. Entonces lo establecemos en 60 minutos y en ningún caso ningún alumno, no importa a qué hora empiece, si siempre que sea dentro de este intervalo, dentro de esta horquilla, tendrá 60 minutos para realizarlo. Y establecemos que el envío se realiza automáticamente cuando se termina el tiempo. A continuación, en calificación, seleccionamos que solo se permite un intento, nada más que un intento. Podemos añadir restricciones extras sobre los intentos, esta opción de seguridad del navegador. Seleccionamos ventana emergente a pantalla completa con alguna seguridad JavaScript. Seleccionamos esta opción. Y el nivel máximo de seguridad disponible lo obtenemos cuando en esquema seleccionamos que haya una pregunta por cada página, o sea, cada página nueva una pregunta, y el modo de navegación secuencial. Esto es muy importante. Esto lo que hará será que los alumnos solo pueden contestar a la pregunta una vez y no pueden modificarla. Seguirán hacia adelante. Esto hay que avisarles con tiempo, es muy importante que se les avise con tiempo si se adopta esta opción, porque los alumnos no pueden volver para atrás y no pueden revisar sus respuestas. Esto da un plus de seguridad porque impide que un alumno a través de algún modo se comunique a otro una respuesta de una pregunta y vuelva para atrás para corregirla. Es decir, una vez que ha contestado ya está, se cierra la pregunta y no puede volver atrás. Por esto es muy importante que estén avisados. Podemos añadir restricciones adicionales de acceso que, por ejemplo, el cuestionario ni siquiera aparece disponible en la página hasta que llegue la fecha de realización. En este caso hemos seleccionado el 1 de junio y la hora a las 18:30. Y damos guardar cambios y mostrar. Y esto sería todo. Después de la prueba. Entonces, ¿y qué hacemos después de la prueba? Parecería que después de la prueba no se puede hacer nada. Bueno, sin embargo, algo se puede hacer y es tratar de ver qué tal ha ido la administración del test, si nos han copiado mucho, si no nos han copiado, qué ha pasado.
Bueno, existen, digo, en la literatura psicométrica desde hace muchos años muchos métodos para tratar de detectar copia. En el programa que hemos puesto a su disposición, Corrector 3.1, están implementados dos métodos que se basan en el cálculo de la probabilidad de coincidencia de patrones de respuestas erróneas. Eso se llama métodos ESA. El primero es un método screening que está basado en los trabajos de Belesa y el segundo es el método K-Index, desarrollado por Holland. Es un método que sigue utilizándose en Educational Testing Service, que es probablemente la institución más importante de administración de test en todo el mundo. Bueno, hay montones de test muy famosos que los administran, los construyen ellos y los administran ellos, y este es uno de los índices, este es tradicionalmente el que durante más tiempo han utilizado para detectar copia. Como digo, ambos métodos se basan en el cálculo de probabilidad de coincidencia de patrones de respuestas erróneas. Hay una pequeña diferencia entre los dos, es que el método screening es simétrico. Lo que se calcula es la probabilidad de que el alumno A haya copiado al alumno B, que es igual que la probabilidad de que el alumno B haya copiado al alumno A. Esto, naturalmente, no siempre es muy razonable o muy, en fin, muy probable. Y por eso el otro método es un método asimétrico. Todos tenemos la experiencia de que realmente lo más probable es que el alumno que menos sabe trate de copiar al que sabe más. Bueno, por eso en este otro método se hace esa diferencia y entonces la probabilidad de que el alumno A haya copiado al alumno B es distinta que la probabilidad de que el alumno B haya copiado al alumno A. Bueno, una consideración importantísima es que estos métodos deben utilizarse con sumo cuidado, es decir, no pueden utilizarse para acusar a alumnos en concreto de que hayan hecho, ahora veremos además cómo funciona esto. Realmente el uso más adecuado de esto es para valorar la integridad de la aplicación del examen, más que para señalar a alumnos determinados. De hecho, no pueden usarse estos métodos aisladamente sin más evidencia de copia para señalar a alguien. Sin embargo, si tenemos fuertes sospechas de copia, es decir, un profesor puede sospechar que ha habido copia porque, digo, cuando estamos físicamente estamos viendo a dos que están cambiando un papel o lo que sea. Es decir, y tenemos la autoridad suficiente como para determinar si eso nos parece que ha sido copia o no. Si encontramos alguna conducta equivalente a esa situación física en la forma online, bueno, pues digamos que estos métodos de detección de copia nos pueden proporcionar evidencia adicional, pero nunca se deben basar acciones punitivas exclusivamente en los resultados de estos análisis. Esto es muy importante porque estos análisis, como veremos, digo, no son magia y entonces lo único que hacen es calcular una probabilidad. Pero del mismo modo que, aunque es difícil que nos ganemos la lotería de Navidad, todos los años compramos lotería de Navidad y alguien se lo gana. Bueno, pues por eso hay que tener mucho cuidado con esto también. Entonces, vista esta idea, entonces lo siguiente vamos a ver el vídeo cómo se hace detección de copia utilizando el programa Corrector 3.1. Vamos a mostrar entonces cómo funcionan los métodos de detección de copia. En primer lugar, tenemos, por supuesto, la hoja de datos, la hoja con las respuestas de los alumnos. Para uno de los métodos, para el método screening, tenemos que haber realizado previamente el análisis de los ítems y tenemos que tener una hoja de datos. Y a continuación vamos al programa corrector y aquí tenemos en la sección detección de copia tenemos dos métodos, método K-Index y método screening. Para este método, para el método screening, es para el que es necesario haber realizado previamente el análisis de los ítems. Aquí nos informa el super tip que aparece en pantalla de cómo funciona el método y esta recomendación que es muy importante tener en cuenta. Está totalmente desaconsejado utilizar estos procedimientos como única evidencia de copia. Utilícelos para valorar la calidad de la administración del test si quiere. Si tiene más evidencia de copia, entonces es cuando puede hacer uso de esta información. En un juicio se diría que es evidencia circunstancial. No tenemos que hacer más que pulsar aquí sobre la opción que elijamos, por ejemplo, el método screening, y aparece esta ventana en la que, en primer lugar, podemos establecer cuál es el nombre de la hoja de datos. Por defecto asume, como siempre, que la hoja en la que nos encontramos es la hoja de datos. Luego tenemos que decirle cuál es el nombre de la hoja donde está el análisis de los ítems. También por defecto aparece aquí este valor. A continuación, hay aquí un grupo de opciones. En el caso de que hubiese más de un grupo para analizar, pulsamos aquí y tendríamos que indicar la columna del grupo. Lo habitual es que estemos corrigiendo un solo grupo. Pero si hubiera más de un grupo, el programa nos proporciona el análisis separado para cada grupo. Ahora tenemos que decidir cuál es el valor de alfa que queremos utilizar. Ven que el valor de alfa que aparece aquí es muy pequeño, es 0,0001.
o bien tenemos la opción de utilizar la corrección de Bonferroni, que yo creo que es la más adecuada. Con un alfa de 0,01, la corrección de Bonferroni se utiliza cuando estamos haciendo muchas comparaciones, es para evitar la aparición de falsos positivos. En cualquier caso, repito, es muy importante que tengamos en cuenta que esto se utiliza solo como evidencia circunstancial, nunca como evidencia suficiente para tomar acciones punitivas contra ningún estudiante. Bueno, una vez que tenemos esto claro, pulsamos al botón aceptar y entonces empieza el cálculo. Aquí abajo vemos que esta nos informa que está analizando el grupo 1 de 1, comparando el sujeto y nos va diciendo el 17, 18, 19 con cada uno de los demás sujetos. De hecho, se comparan todos los sujetos del grupo con todos los sujetos del grupo. Por supuesto, esto en una aplicación, en un aula física no tendría mucho sentido, porque el alumno 1 a lo mejor está en el otro extremo del alumno 50. Pero bueno, en cualquier caso, con los medios tecnológicos que hay en día, a lo mejor han podido comunicarse. Bueno, y a continuación, lo que como hemos dicho, que es un método simétrico, nos presenta solo una parte de la matriz. Para cada sujeto ven aquí en la fila, sujeto 1, 2, 3, 4, 5, tenemos en esta columna también los mismos sujetos 1, 2, 3, 4, 5, y aquí vemos los valores que toman el estadístico, que tiene una distribución normal, que refleja la probabilidad de que la similitud del patrón de respuestas correctas entre estos dos alumnos se deba al azar. En el caso, vamos a hacer una visión panorámica, en el caso de que alguno de estos valores fuese estadísticamente significativo, aparecería en la parte simétrica de esta matriz, aparecería la probabilidad asociada a ese valor. En cualquier caso, lo que tenemos aquí en esta columna es cuáles son los valores mínimos que hay entre los pares de sujetos coincidentes, por ejemplo. Yo aquí tengo el sujeto 1 con el sujeto 41. El sujeto 1 es con el sujeto 41 con el que tiene el valor más grande del estadístico y, por tanto, la probabilidad más baja. Y esta es la probabilidad más baja. Si comparamos ahora el sujeto 1, vamos hasta la fila, corresponde al sujeto 41, el valor que aparece aquí es 2,514 y la probabilidad asociada a ese valor es 5,9711 por 10 a la menos 3. Bueno, y así con cada valor del estadístico. La forma correcta de utilizar esto sería, en el caso de que tuviésemos sospecha de que dos alumnos han copiado, acudir a cuál es el estadístico que corresponde y ver la probabilidad que tiene asociada. Como vemos en este grupo, realmente no puede decirse que haya habido conductas inadecuadas. Pueden verlo aquí, que esto está todo en blanco y, por tanto, esto nos da una idea general de que esta aplicación ha sido una aplicación, podemos decir, íntegra. Una aplicación en la que no ha habido copia generalizada, desde luego. El otro procedimiento que tenemos, vamos a verlo ahora, es el procedimiento K-index. Este método es asimétrico. Para este no necesitamos haber hecho el análisis previo de los datos. Aquí seleccionamos, por tanto, la hoja donde están los datos y aquí tenemos el nombre de la hoja con los resultados. También nos da la opción de usar un valor de alfa constante o utilizar la corrección de Bonferroni. Aquí podemos pedirle que nos enseñe la salida técnica, podemos pedirla. Si hubiese más de un grupo para analizar, pues lo mismo, tendríamos que tener una columna con la identificación del grupo y aquí entonces nos pediría cuál es esa columna. Bueno, en este caso no hay más que una, por tanto no pulsamos esa opción. Este método se hace bastante más rápido, le pulsamos aceptar y enseguida nos proporciona el resultado. Ya tenemos los resultados. Los que están en la parte de arriba son los sujetos fuente y aquí están los sujetos posible copia. Nos dice cuál es la probabilidad de que la similitud entre el patrón de respuesta del sujeto 7 y el sujeto 1 se deba al azar. En los casos que está en blanco es que estos sujetos ni siquiera tenían respuestas erróneas coincidentes. Recuerden que estos métodos se basan en el análisis de respuestas erróneas coincidentes. Y como vemos, si aquí hubiese algún valor significativo estaría en rojo. El programa nos lo marcaría en rojo. Hacemos un vistazo general y vemos que no hay ninguno que está en rojo. Es decir, tampoco este método detecta ningún caso posible de copia. Esto nos permite hacernos una idea de que la aplicación ha sido o la administración del test ha sido una administración en la que se ha mantenido la integridad de la aplicación. Y por tanto, bueno, pues podemos estar relativamente tranquilos de que, desde luego, si ha habido copia que ha podido haberla, desde luego no ha sido importante, no ha sido suficiente y digamos que va por debajo de la línea, por debajo del radar en cualquier caso. Muy bien. Vuelvo a insistir otra vez en que los elementos de seguridad, por supuesto, son muy importantes, pero hay que saberlos utilizar de manera correcta. En cualquier caso, este programa y los vídeos
donde se explica cómo se instala el complemento en Excel y algunas instrucciones de cómo se utilizan, aparecen en esta dirección que tienen aquí. Bueno, aparece también en el banner, tienen ahí pueden hacer clic y pues ya digamos que esto es lo que quería presentarles en el día de hoy. Y ya pues vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por la presentación. Ha sido muy interesante y la herramienta del corrector que has elaborado es que ofrece muchísimas posibilidades. Enhorabuena, de verdad. El foro ha estado verdaderamente activo y una cuestión que quería recordar es que este seminario y los anteriores están disponibles en el canal de YouTube de la Fundación de la Universidad Complutense, por lo que cuando instalemos nosotros el corrector en nuestros equipos podremos volver a visualizar el seminario mientras que realizamos las pruebas con nuestros propios exámenes. A continuación vamos a pasar a realizar algunas de las preguntas que han formulado los asistentes. Empezará Eva, adelante. Muchas gracias por la presentación, José Luis. Lo cierto es que había muchas preguntas, hemos intentado agruparlas por bloques y, bueno, la primera de ellas, quizás por ser la más general y que tal vez puedas dar una respuesta global, es simplemente que señales qué ventajas tiene este complemento frente a la corrección que ofrece simplemente Moodle y por qué recomendarías su uso. Bueno, yo creo que algo he mencionado durante la presentación. La verdad es que cuando los datos están en Moodle es muy útil. Bueno, Moodle es una plataforma para lo que es para la docencia y para relacionarnos con los alumnos y para ver las notas, subir las calificaciones, etcétera. No es una plataforma diseñada para analizar pruebas objetivas y para sacar el máximo partido de ellas. Entonces, bueno, una posibilidad es que estos datos que hemos descargado nos proporciona de algún modo la posibilidad, pues por ejemplo, de ver este tipo de cosas que hemos visto, la fiabilidad de la prueba. Nos permite, por ejemplo, analizar las alternativas de modo detallado para ver, de hecho, por ejemplo, a través de la correlación biserial puntual, como hemos visto, de cada alternativa podemos ver si alguna pregunta tiene la clave a lo mejor errónea, etcétera. En fin, hay varias opciones que aparecen aquí. Desde luego, seguramente la que no aparece de ninguna manera ni en Moodle, ni en Microsoft Forms, ni en Google Forms, es esta última que hemos visto de la detección de copia. Pero, bueno, digamos que es una herramienta que hay que utilizarla con cuidado. Es decir, es una medicina y como todas las medicinas, pues hay que saber dosificarla y hay que usarla con prescripción médica, vamos a decir así. Pero hay que tener cuidado con ella, pero es una buena herramienta. Es decir, que creo que nos puede dar una idea muy buena de si realmente nuestros alumnos han copiado de manera general o qué ha pasado. Y bueno, pues esto con el paso del tiempo nos permitirá o estar más tranquilos o definitivamente de pensar que tenemos que adoptar medidas más fuertes de seguridad. Yo creo que esta es probablemente la ventaja más importante. Luego, aparte, como herramienta, tiene muchas otras opciones que no hemos mencionado aquí. Claro, permite analizar con el modelo de RAS los ítems, que para muchas personas de la audiencia les sonará chino y, bueno, pues puede seguir siendo chino, no hay ninguna necesidad de que se lo planteen. O, por ejemplo, se puede hacer, tiene una herramienta para administración de bancos de ítems. En fin, tiene varias opciones que estas plataformas no tienen. Un segundo bloque de preguntas han sido aquellas que estaban relacionadas con el diseño, la presentación de la prueba y la presentación de las alternativas. En primer lugar, surge la cuestión de si puede ser contraproducente el presentar las preguntas de manera secuencial en lugar de bloques, y eso podría afectar al rendimiento de los estudiantes. Y con respecto a las alternativas, se indicaba, aunque en la presentación ya lo ha sido más o menos dejando claro, cómo recomendabas presentar las opciones de respuesta, si convenía aleatorizarlas o no. Y luego, otra cuestión que ha surgido era cómo plantear la opción de no se sabe, no contesta. Si dejándolo, los estudiantes que quieran, que no sepan la respuesta, lo dejan en blanco, o si recomiendas incluir una quinta opción para que la marquen los estudiantes. Bueno, quinta o sexta o tercera. O sexta. Por supuesto, en función del número de alternativas. Bueno, para empezar, ¿es conveniente o peligroso utilizar el modo secuencial? Bueno, eso cada cual lo tiene que valorar. Moodle es una alternativa que presenta, es una opción que presenta y si está presente es que la podemos utilizar. Naturalmente, ¿qué riesgo tiene? Bueno, pues que efectivamente los alumnos no pueden corregir la respuesta, no pueden volver para atrás para corregir respuestas. Eso es cierto. Eso aumenta la seguridad de la prueba. Probablemente también afecte aumentando el estrés de los alumnos que hacen la prueba. Bueno,
Cada profesor tiene que valorar hasta qué punto necesita mejorar la seguridad o no quiere arriesgar que sus alumnos se estresen. Eso cada cual debe valorarlo. Pero es una opción que tiene disponible Moodle y yo creo que debemos por lo menos saber que la tenemos a nuestra disposición y que si hace falta la podemos utilizar. En cuanto a la posibilidad de utilizar no sabe, no contesta, vamos a ver, esto es algo que habitualmente se hace en las encuestas o de opinión o encuestas de marketing, lo que sea, pero claro, un problema es que en la medida de lo que yo sé, porque puedo estar equivocado, creo que una vez que se ha pulsado uno de los botones, ya no es posible dejarlo en blanco. Creo que es así, en fin, espero no equivocarme, creo que es así. Pero si este es el caso, entonces, bueno, no estaría mal incluir, claro, especialmente si vamos a utilizar el modo secuencial, si algún alumno pulsa una opción y luego quiere dejarlo en blanco, bueno, pues estaría bien que tuviera la opción de pulsar ese otro botón, digamos, como una... ¿Qué es lo que habría que hacer? Si estamos calificando la prueba utilizando Moodle, todas las alternativas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico. Tenemos una prueba que tiene 4 alternativas. Una es la clave. La clave le asignamos el peso 100. Cada uno de los distractores le asignamos el peso menos 33,3. Y esa quinta opción, que sería la de no en blanco, tendría un valor de 0. Entonces, digamos que eso sería el efecto neutro, digamos. Muchas gracias por tu respuesta, José Luis. Otra de las preguntas, como cuesta tanto elaborar preguntas de calidad, ¿no?, para examinar a los estudiantes, también se ha comentado en el foro que cuántas veces podrían utilizarse estas preguntas de opción múltiple para examinar a los alumnos de una asignatura en distintos años. Yo creo que tiene relación con lo que nos decías del banco de ítems y también consultaban en relación a esto qué requisitos tiene que tener una buena prueba en este sentido. Bueno, vamos a ver, más que cuántas veces, yo diría que cada cuánto tiempo. Porque realmente lo que pasa es que, aunque nosotros intentemos proteger al máximo la prueba, los alumnos se las apañan como pueden, no ya utilizando estas plataformas. Es decir, en papel, lo digo esto por experiencia, yo hago montones de pruebas objetivas en papel, les obligo a poner el nombre y 2 apellidos en cada cuadernillo, me lo tienen que devolver. Bueno, a pesar de todo, yo sé que, bueno, pues que de vez en cuando circulan por allí versiones de las pruebas que yo he hecho, no sé cómo, pero circulan. Entonces hay que tener cuidado. Si las utilizo con mucha frecuencia, pues los alumnos acaban sabiéndolas y no tienen ningún efecto. Ahora, también he de decir una cosa. Si tenemos un banco de preguntas suficientemente grande, que esto se acumula a lo largo del tiempo, yo voy a decir que, por ejemplo, por lo menos en lo que yo sé, en la Dirección General de Aviación Civil, cuando se encargaba de, por ejemplo, la evaluación de los pilotos, por ejemplo, había bancos de preguntas que eran públicas, pero eran cientos, miles de preguntas. Y entonces, bueno, pues la gente se podía estudiar y ver cuál era la pregunta, cada pregunta, cuál era la respuesta correcta. Es una manera de estudiar. Es decir, si el banco de preguntas es suficientemente grande y refleja adecuadamente los contenidos y las destrezas cognitivas que queremos medir, que los alumnos lo utilicen para estudiar, pues tampoco es una cosa tan grave. Tiene que ser suficientemente grande, por supuesto. Si tenemos un pequeño banco de preguntas que estamos utilizando continuamente, eso no da ninguna seguridad. Eso es así. ¿Y qué características tienen que tener las pruebas? Pues bueno, lo primero es que tenemos que mirar es la fiabilidad. Cuando hemos hecho una prueba tenemos que ver si tenemos buena fiabilidad o mala. Esto es lo primero. Si tenemos poca fiabilidad, quiere decir que realmente los ítems de nuestra prueba no están midiendo todos lo mismo. Es decir, no están midiendo el mismo gran constructo. Entonces, un alumno que ha estudiado a lo mejor no puede reflejar bien lo que ha estudiado si la prueba no está bien construida. Y sobre todo los ítems tienen que discriminar muy bien. Tiene que estar claro que la clave es la alternativa que tiene la discriminación mayor, por ejemplo. En fin, y alguna otra cosa que ya hemos mencionado. Gracias. Bien, antes de lanzar la última pregunta, estoy viendo las preguntas y los mensajes que están poniendo en el foro y hay personas que manifiestan que están teniendo dificultades para descargarse el corrector. Únicamente señalar que el corrector va a estar allí durante mucho tiempo y que el problema es que somos muchos los que estamos en este mismo momento intentándolo descargar y que puede que por eso no en algunos casos no se haya tenido suerte. Bueno, y ahora sí que lanzo la última pregunta. Y es que, claro, estamos ante el tema de la evaluación a distancia o evaluación online y las opciones de copia, como hemos visto en las anteriores sesiones y también esta, pues pueden ser muchas, ¿no? Y la pregunta sería, ¿de verdad crees que en algún momento los profesores vamos a poder fiarnos de que los estudiantes no aprovecharán la mínima oportunidad para copiar?
Y luego también, ¿qué opinas, unido a eso, de hacer firmar a los alumnos una declaración de honestidad? Bueno, es que justo esto último sería una de las medidas que iría llevando a que poco a poco pudiéramos, es decir, si hacemos explícito que es un tema que valoramos, que la integridad académica es un tema que valoramos. Yo creo que, por ejemplo, eso está empezando a pasar con los trabajos de ensayo, en los que ahora estamos empezando a utilizar o llevamos un tiempo utilizando las herramientas antiplagio. Bueno, esto va a determinar que al final queda como un valor público y un valor social compartido, que esa no es que copiar no es una conducta aceptable y que nadie puede presumir de ello. Por supuesto, socialmente tampoco robar es una conducta aceptable y los bancos tienen unos sistemas de seguridad bastante buenos. Es decir, probablemente, aunque esos valores se generalicen y estemos seguros de que nuestros alumnos son honrados de manera general, bueno, pero a pesar de todo tendremos que tomar medidas para evitar que quienes no lo sean se aprovechen de las circunstancias. Pero bueno, yo, en fin, soy optimista. Creo que, digamos que a medio plazo es posible que sí que esto cambie y que de modo general, bueno, podamos salir de clase a contestar una llamada, por ejemplo, y sepamos que no nos están copiando cuando los alumnos están dentro, por ejemplo. Pues, en definitiva, ya hemos formulado todas las preguntas. Bueno, aprovechamos simplemente para insistir lo que se ha dicho ya, que hay un canal de YouTube de la Fundación General de la Universidad Complutense donde todos estos webinarios están a disposición de todo el mundo. Y luego otra cosa también es que hay una cantidad tremenda de información sobre los recursos de Moodle para la Universidad Complutense, para los profesores de la Universidad Complutense, están disponibles en la página web. Entonces, bueno, y realmente en Internet hay cantidad tremenda de información que se puede buscar. En fin, que quien quiere información, desde luego, la puede encontrar. Esta es la idea. José Luis, también están diciendo que en el chat que es necesario cuenta de Office 365 para descargarse el corrector. ¿Podrías aclarar eso? Que yo sepa, no. Yo creo que simplemente cualquiera que tenga el enlace puede descargarlo. Lo que pasa que es posible que lo que habéis dicho bueno, pues que sí, pues yo lo he intentado y efectivamente sí. Hemos hecho pruebas anteriormente y sí se podía. Sí, efectivamente. La semana pasada podía y hoy no podía. Entonces es por eso, es porque pero en cualquier caso que nadie lo revisaremos. Es decir, si vemos que se ha roto algún enlace, lo volveremos a activar y lo pondremos a disposición de todo el que esté interesado. Bueno, yo creo que vamos a dar ya por cerrado este webinario. Son ya las 7. Hemos pasado ya bastante tiempo, más de lo que la cortesía admite habitualmente, y yo creo que vamos a despedirnos. Yo quiero agradecer a todo el mundo el haber asistido. Ha habido una asistencia masiva, la verdad nos ha sorprendido, a mí por lo menos me ha sorprendido un montón. A la gente de la Fundación, que están acostumbrados a estos éxitos tremendos, pues no les ha sorprendido en absoluto, pero para nosotros ha sido una sorpresa el interés que había por un tema como este. Agradecer, por tanto, a todo el mundo, a todos nuestros compañeros de la Universidad Complutense, con todos los comentarios que han podido hacer y que nos harán en el futuro, que duda cabe, y también a todos nuestros amigos y colegas de América. Hay mucha gente en América que nos está siguiendo y para mí, bueno, pues es realmente muy agradable porque todos nosotros hemos tenido mucho trato y mucha presencia, mucha relación, digamos, con colegas del entorno americano y, bueno, pues de alguna manera nos sentimos muy halagados por el hecho de que se encuentren aquí entre nosotros. Simplemente repetir gracias para todos y, como hemos dicho, tienen a su disposición todos los materiales en el canal de la Fundación General de la Universidad Complutense. Hasta la próxima.